Ya estamos, 9:43, comenzando un poquito tarde, pero ya estamos con Paula Comandari. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Listos y dispuestos, partimos de inmediato. Esto es Mercado Global. Santander, vive la vida select. Cámbiate con confianza a FP Plan Vital. BHP, Interwins, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. Y tenemos noticia económica muy importante esta mañana, porque después de 2 meses muy difíciles para el bolsillo de los chilenos, esta mañana, eso a las 8:30 AM, llegó esta buena nueva, un poquito más alentadora esta noticia, porque el IPC de mayo sube un 0,2% y es bastante menor de lo que proyectaba el mercado y también muy lejos de los registros de marzo y de abril, cuando la inflación, recordemos, sorprendió con alzas de 1% y 1,3% respectivamente. El dato tiene varias lecturas. La primera es que la inflación anual volvió a bajar de la barrera del 4% y se ubicó en 3,9% y se acerca nuevamente a la meta del Banco Central. Es una señal importante después de semanas donde muchos economistas advertían que el proceso de convergencia inflacionaria se estaba complicando. Hay que recordar que ocurrió a fines de marzo. El Ejecutivo decidió modificar la operación del MEPCO y traspasar con mayor fuerza a los consumidores el impacto internacional de los combustibles en medio de la tensión energética derivada de la guerra en Medio Oriente. Eso provocó que las bencinas y otros combustibles empujaran con fuerza los precios durante marzo y abril. La inflación anual llegó a tocar el 4% y comenzaron a aparecer dudas sobre si el Banco Central tendría que mantener las tasas altas durante más tiempo. Pero mayo muestra un escenario distinto, aunque vivienda y servicios básicos volvieron a subir y también aumentaron los costos del transporte. Hubo una caída relevante de alimentos y bebidas no alcohólicas que terminó y van compensando buena parte de esas presiones. De hecho, alimentos cayó 0,8% en el mes y fue la principal incidencia negativa del índice. Eso ayuda especialmente a los hogares porque es uno de los componentes que más pesa en el presupuesto cotidiano de las familias. Así es. Además, el resultado fue bastante mejor que las expectativas. Los analistas estaban esperando cifras como del orden del 0,4 o 0,5%. Y algunos incluso proyectaron que la inflación anual podría acercarse al 4,3%, un escenario que, como sabemos, finalmente no se dio. Es por eso que varios economistas creen que el dato de hoy refuerza la idea de que el Central mantendrá la tasa de política monetaria en 4,5% en su reunión de este mes. No hay razones para apurarse en recortar, pero tampoco aparecen nuevas presiones inflacionarias que obliguen a endurecer la postura. En una economía que hoy crece poco, que enfrenta incertidumbre internacional y donde el costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, cualquier señal de moderación inflacionaria termina siendo, como partimos esta nota, una noticia que le damos la bienvenida. Un 0,2% del IPC del mes de mayo es la noticia del día. Revisamos prensa internacional. Financial Times. Oye, Bill Gates vuelve esta semana al centro de una historia que lleva años persiguiéndolo y que amenaza con empañar una de las obras filantrópicas más grandes del planeta. El fundador de Microsoft va a comparecer ante una comisión investigadora del Congreso estadounidense esta semana. Está revisando los vínculos que distintas figuras mantuvieron con Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual. El problema para Bill Gates no es solo personal, también involucra directamente a la Fundación Gates, una organización con activos cercanos a los 89.000 millones de dólares y que durante décadas se ha convertido en uno de los principales financiadores de programas de salud, vacunas y desarrollo en el mundo. Según documentos revelados en los últimos meses, Iván, algunos colaboradores de Gates promovieron a Epstein dentro de la fundación como un supuesto facilitador de grandes donaciones filantrópicas. Incluso existen correos desde donde se le describe como un amigo y gurú financiero, pese a que ya cargaba con una reputación profundamente cuestionada. La fundación ha intentado tomar distancia, dice que nunca recibió dineros de Epstein ni desarrolló proyectos con él, pero el daño reputacional ya está hecho. De hecho, la propia organización abrió una investigación independiente para revisar qué contactos existieron y por qué ocurrieron. El tema no es menor porque Gates ha construido buena parte de su legado precisamente sobre su trabajo filantrópico. Él mismo ha reconocido públicamente que fue un error reunirse con Epstein y ha dicho que se arrepiente de cada minuto que pasó con él.
Pero al interior de la fundación la molestia sigue creciendo. Según relata el Financial Times, varios funcionarios han manifestado incomodidad por la contradicción entre los valores que promueve la organización y las revelaciones que siguen apareciendo sobre la relación entre Bill Gates y Epstein. Incluso Warren Buffett, ojo, uno de los principales benefactores de la Fundación Gates durante casi 2 décadas, reconoció recientemente que ha conocido antecedentes que antes ignoraba y que todavía no decide si va a continuar o no realizando aportes en el futuro. Por eso la comparecencia del miércoles es tan relevante. Gates no solo tendrá que responder por sus reuniones con Epstein, también deberá defender la credibilidad de una fundación que ha invertido cientos de miles de millones de dólares en causas globales y que hoy enfrenta uno de los mayores desafíos reputacionales de su historia, afirma el Financial Times. Bloomberg. Mientras el mundo sigue enfrentando conflictos geopolíticos, guerras comerciales y transformaciones tecnológicas profundas, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó una advertencia que parece resumir el momento actual. La crisis o las crisis ya no son excepcionales, son la nueva normalidad. Kristalina Georgieva lleva 7 años al mando del FMI y le ha tocado administrar probablemente el periodo más turbulento desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética, los aranceles, la inflación global y ahora los conflictos en Medio Oriente han obligado al organismo a intervenir una y otra vez. Por eso su reflexión es bien interesante. Dice Iván que el gran error sería pensar que en algún momento volveremos a un escenario de estabilidad permanente. Según ella, los países tienen que empezar a construir economías capaces de resistir los shocks frecuentes y cada vez más complejos. Eso implica fortalecer instituciones, tener espacio fiscal y sobre todo prepararse para cambios estructurales como la inteligencia artificial. De hecho, Georgieva reconoce que organismos como el FMI no anticiparon adecuadamente las consecuencias sociales de la globalización. En otras palabras, mientras la economía mundial crecía, muchas comunidades quedaron atrás. Se perdieron empleos, aumentaron las desigualdades y surgió buena parte de la reacción política que hoy observamos en distintas partes del mundo. Y su temor es que ocurra exactamente lo mismo con inteligencia artificial. ¿Era que no? Que los beneficios se concentren en pocos sectores y pocos países, mientras millones de personas vean deteriorarse sus oportunidades laborales. Por eso, el FMI está incorporando cada vez más el análisis de la IA dentro de sus estudios económicos para entender cómo la tecnología está transformando la productividad y el empleo. Georgieva también abordó un tema particularmente sensible: Rusia. Explicó que el FMI va a retomar sus revisiones económicas periódicas al país, pero reconoció que la falta de información y la guerra han dificultado enormemente cualquier evaluación seria. El mensaje del FMI es que el mundo está entrando en una etapa más incierta, más fragmentada y más volátil, y que los gobiernos que no se preparen para navegar esa incertidumbre podrían enfrentar costos muy altos en los próximos años, dice el análisis de Bloomberg. The Wall Street Journal. Bueno, y mientras el FMI habla de incertidumbre, Medio Oriente vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los principales focos de inestabilidad global. El fin de semana, de hecho, se rompió el delicado equilibrio entre Israel e Irán y ambos países volvieron a intercambiar ataques. La situación es especialmente delicada porque es el primer enfrentamiento directo significativo desde el alto al fuego impulsado por Estados Unidos hace algunos meses, y eso vuelve a encender las alertas sobre una posible escalada regional. Todo comenzó con operaciones israelíes vinculadas a Hezbollah en el Líbano. Luego vinieron amenazas iraníes, ataques con misiles y una respuesta israelí que incluyó bombardeos contra infraestructura militar y una instalación petroquímica en territorio iraní. La preocupación inmediata es energética. Cada vez que la tensión escala entre Irán e Israel, los mercados miran de inmediato el petróleo, porque cualquier interrupción relevante en la región podría afectar una parte significativa de la oferta mundial. Donald Trump intentó intervenir públicamente a través de redes sociales, llamó a ambos países a detener los ataques y aseguró que se están desarrollando conversaciones para restablecer un alto el fuego. Pero el problema es que tanto Benjamín Netanyahu como el liderazgo iraní enfrentan fuertes presiones internas para responder, y eso reduce los incentivos políticos para dar señales de moderación. Por ahora no se reportan daños masivos ni víctimas en gran escala. Sin embargo, el solo hecho de que Irán e Israel vuelvan a enfrentarse directamente eleva el riesgo geopolítico global. Y las consecuencias van mucho más allá de la región. Impacta los mercados financieros, las expectativas de inflación, el precio de la energía y las decisiones de bancos centrales que hoy ya enfrentan suficientes desafíos, analiza el Wall Street Journal.